Era una de esas tardes de diciembre en Guadalajara cuando el sol parece dorar cada esquina de la ciudad, transformando hasta las piedras más comunes en pequeños tesoros relucientes. Yo estaba en la avenida Vallarta, observando el movimiento típico de esa hora del día, cuando algo cambió dentro de mí, algo que jamás imaginé que pudiera sucederle a alguien como yo, que siempre había vivido en la sombra, siempre invisible, siempre esperando que alguien, algún día, realmente me viera. Esta es la historia de cómo el hiperenfoque, esa característica que siempre me hizo diferente, me trajo el amor de mi vida. Pero antes de llegar al final feliz, necesito contar cómo todo comenzó, cómo una tarde común en Guadalajara se transformó en el parteaguas de mi existencia. Mi nombre es Marina, tengo 27 años y vivo en Guadalajara desde niña. Mis padres se mudaron aquí cuando yo tenía apenas 8 años, venidos de Sao Paulo, buscando nuevas oportunidades en México. Crecí hablando portugués en casa y español en la escuela, creando esa identidad híbrida que me acompaña hasta hoy. Siempre fui una persona diferente. Desde pequeña, tenía esa extraña capacidad de concentrarme intensamente en una sola cosa por horas, olvidando completamente el mundo a mi alrededor. Era como si un interruptor se encendiera en mi mente, y todo lo que existía era aquello que había capturado mi atención. En la escuela, los maestros a veces me elogiaban por resolver problemas complejos de matemáticas durante horas sin parar, y otras veces me reprendían por no escuchar cuando me llamaban, por parecer estar en otro planeta. Mis compañeros me consideraban rara, esa niña brasileña que a veces se quedaba mirando el cielo por minutos interminables, como si estuviera descifrando los secretos del universo en las nubes que se formaban sobre la ciudad. Fue hasta los 22 años, durante mi carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara, que descubrí que aquello tenía un nombre: hiperenfoque. Era una característica común en personas con TRA, pero en mi caso parecía aún más intenso. Cuando algo realmente me interesaba, simplemente desaparecía dentro de ese interés, me sumergía tan profundo que perdía la noción del tiempo, del hambre, de la sed, de todo. Eso me ayudaba mucho en el trabajo. Logré graduarme con excelentes notas y pronto encontré empleo como psicóloga clínica en una pequeña clínica en el barrio de Providencia, cerca del cruce de la avenida López Mateos con la avenida Américas. La clínica estaba en un edificio bajo, pintado de amarillo claro, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada característica de Guadalajara. Me encantaba trabajar ahí, especialmente porque podía ayudar a personas que, como yo, se sentían diferentes, incomprendidas. Pero en la vida personal, mi hiperenfoque era más una maldición que una bendición. Llevaba 3 años de relación con Carlos, un chico que conocí en la universidad. Carlos era amable, cariñoso, pero nunca logré concentrarme realmente en él. Nuestra relación era tibia, predecible, sin esa chispa que yo secretamente esperaba sentir. Cuando estábamos juntos, me distraía pensando en el trabajo, en los libros que leía, en los proyectos personales que ocupaban mi mente. Carlos se quejaba de que nunca estaba realmente presente, y tenía razón. Mi hiperenfoque nunca se activaba con él. La vida seguía en esa rutina tranquila hasta aquella tarde de diciembre. Era jueves, 18 de diciembre, y acababa de salir de la clínica después de un día particularmente intenso. Había atendido a una adolescente con ansiedad severa, y la sesión me dejó emocionalmente agotada. Decidí caminar hasta el Parque Revolución antes de volver a casa. Necesitaba esa sensación de espacio abierto y aire fresco que solo ese parque podía darme. El Parque Revolución tiene una energía especial al final de la tarde. Los árboles centenarios crean sombras danzantes en el suelo, mientras el sonido distante del tráfico de López Mateos se mezcla con los pájaros y las voces de las familias que llevan a sus hijos a jugar. Siempre me gustaba sentarme en uno de los bancos cerca del kiosco central y simplemente observar a la gente. Era una forma de relajarme, de apagar mi mente siempre activa. Ese día elegí un banco un poco más apartado, bajo un árbol frondoso cuyos brazos se extendían como un paraguas natural. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, creando esa luz dorada única que hace de Guadalajara una ciudad tan fotogénica. Saqué mi libro de la bolsa, un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, que estaba releyendo por tercera vez, y me preparé para una hora de lectura tranquila. Fue entonces cuando él apareció.
No fue una aparición dramática ni cinematográfica. Simplemente se sentó en el banco junto al mío, a unos 3 metros de distancia, y abrió un cuaderno de dibujo. Al principio no le presté mucha atención, solo registré periféricamente que alguien se había sentado ahí. Pero entonces, algo extraño sucedió. Mi mirada fue naturalmente atraída hacia él, y cuando eso ocurrió, fue como si un interruptor se encendiera en mi mente. El mismo interruptor que se activaba cuando encontraba un problema fascinante que resolver o un libro que me atrapaba por completo. Él era, ¿cómo puedo explicarlo? Alto, moreno, con cabello ondulado que parecía tener vida propia. Usaba una camisa de lino blanca, un poco arrugada, y jeans oscuros. Sus dedos eran largos y expresivos, moviéndose sobre el papel con una precisión casi hipnótica. Pero no era solo su apariencia lo que me atrajo. Era la manera en que se concentraba en lo que hacía. La forma en que su frente se fruncía levemente cuando trabajaba en un detalle difícil. La manera en que se detenía de vez en cuando, inclinaba la cabeza y observaba su trabajo con los ojos entrecerrados, como un artista evaluando su creación. Debería haber vuelto a mi libro, pero no podía. Por primera vez en mi vida, mi hiperenfoque se activó con una persona. Y cuando eso me sucede, es imposible resistir. Es como intentar no respirar, simplemente no funciona. Así que me quedé ahí, fingiendo leer, pero en realidad observando cada movimiento suyo, cada expresión, cada gesto. Estaba dibujando el propio parque. Lo pude ver cuando una brisa ligera movió las hojas del árbol, creando un rayo de luz que iluminó su cuaderno. Era un dibujo detallado, casi fotográfico, pero con un estilo único, lleno de vida y movimiento. Había capturado no solo la apariencia física del parque, sino su esencia, su alma. Lo observé por al menos 1 hora. El sol siguió descendiendo en el cielo, la luz cambió de dorada a anaranjada, y las sombras se alargaron. Las familias comenzaron a irse, llevando a sus hijos a casa, y el parque poco a poco se fue vaciando. Pero ni él ni yo nos movimos. Él seguía dibujando, perdido en su arte, y yo seguía observando, perdida en él. Fue entonces cuando levantó la vista del papel y me miró directamente. Nuestras miradas se encontraron, y fue como si el mundo entero se detuviera. No estoy exagerando ni siendo dramática, fue exactamente así como ocurrió. Por un momento que pareció una eternidad, nos quedamos simplemente mirándonos, y sentí como si él pudiera ver directamente dentro de mi alma. Sus ojos eran castaños oscuros, casi negros, con pequeñas manchas doradas que parecían capturar y reflejar la luz del atardecer. Entonces sonrió. No fue una sonrisa de incomodidad ni de disculpa por haberme sorprendido observándolo. Fue una sonrisa genuina, cálida, como si estuviera feliz de haberme notado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Era como si hubiera pasado toda mi vida respirando superficialmente, de repente, pudiera llenar mis pulmones completamente por primera vez. Él cerró su cuaderno, se levantó y caminó hacia mí. Mi corazón se aceleró, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Se detuvo frente a mi banco y dijo, en un portugués con un ligero acento mexicano que me derritió al instante: «Perdón por molestar, pero me estabas observando desde hace un rato, y me dio curiosidad. ¿Tú también dibujas?» Su voz era grave, melodiosa, con ese ritmo característico que los mexicanos imprimen al portugués cuando lo aprenden. Me quedé unos segundos sin poder responder, solo mirándolo como si fuera la primera persona que veía en mi vida. Finalmente, logré balbucear. No, perdón. No quería molestar. Es que parecías tan concentrado, y yo, como que me perdí observándote. Él rió, un sonido bajo y genuino que reverberó en mi pecho como una melodía familiar. No molestas para nada. En realidad, es reconfortante saber que alguien aprecia el arte. ¿Puedo sentarme?, dijo, señalando el espacio a mi lado en el banco. Asentí con la cabeza, incapaz de formar palabras. Cuando se sentó junto a mí, pude percibir su perfume, una mezcla sutil de madera, pintura y algo que recordaba a la canela. Era un aroma masculino, pero no agresivo, reconfortante de una manera que no podía explicar. «Mi nombre es Diego», dijo, extendiendo la mano. «Diego Ramírez». «Marina»,
respondí, estrechando su mano. Su piel era ligeramente áspera, probablemente de tanto dibujar y pintar, pero cálida y firme. Marina Santos. Ah, eres brasileña, dijo, con los ojos iluminados. Lo imaginé por tu portugués. Es muy bonito, más melódico que nuestro portugués mexicano. Reímos juntos, y sentí una facilidad que rara vez experimentaba con desconocidos. Normalmente era tímida, reservada, necesitaba mucho tiempo para sentirme cómoda con alguien nuevo. Pero con Diego, fue como si fuéramos viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. ¿Dibujas desde hace mucho tiempo?, pregunté, intentando mantener la conversación. Desde niño, respondió, abriendo nuevamente su cuaderno. Mi mamá decía que empecé a dibujar antes incluso de aprender a hablar bien. Ella guardaba todos mis garabatos como si fueran obras de arte. Me mostró el dibujo que había hecho del parque, y casi suspiré de admiración. Era increíblemente detallado y expresivo. Había capturado no solo la apariencia física del lugar, sino también su atmósfera, su energía. Los árboles parecían moverse en el papel, y casi podía escuchar el sonido de las hojas al viento. Es hermoso, dije, y era verdad. ¿Eres artista profesional? Soy profesor de arte en el Colegio Americano de Guadalajara, respondió. Pero también hago algunas comisiones, exposiciones pequeñas. El arte no paga mucho aquí en Guadalajara, así que necesito el empleo fijo para sobrevivir. Conversamos por más de una hora mientras el parque se vaciaba por completo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Descubrí que Diego tenía 32 años, había nacido y crecido en Guadalajara, en el barrio de Santa Teresita. Sus padres eran maestros, la madre de literatura española, el padre de historia, y él había crecido en una casa llena de libros y arte. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué haces cuando no estás observando artistas distraídos en el parque? Reí por su descripción. Soy psicóloga. Trabajo en una clínica aquí en Providencia. Y tienes razón, tengo ese hábito medio extraño de observar a la gente. En realidad, tengo una forma bastante intensa de concentrarme en las cosas que me interesan. ¿Intensa cómo?, preguntó, girando el cuerpo para mirarme mejor. Había curiosidad genuina en su voz, no juicio. Dudé un momento. Siempre era difícil explicar el hiperenfoque sin parecer rara o problemática. Pero había algo en Diego que me hacía querer ser honesta. Bueno, cuando algo realmente me llama la atención, me sumerjo completamente en eso. Pierdo la noción del tiempo, olvido comer, beber agua, del mundo a mi alrededor. Es como si no existiera nada más que aquello que está capturando mi atención. Esperaba ver confusión o quizá preocupación en sus ojos, pero en cambio vi reconocimiento. Ah, dijo lentamente. Conozco esa sensación. Me pasa cuando estoy pintando o dibujando algo que realmente me emociona. He pasado noches enteras sin dormir porque estaba tan absorto en una tela que no podía parar. Mis amigos piensan que es raro, dicen que soy obsesivo. Mi corazón se aceleró. Por primera vez en mi vida, estaba conversando con alguien que realmente entendía. Exactamente, exclamé, quizá con más entusiasmo del que pretendía. La gente no entiende. Piensan que es falta de autocontrol, pero no es eso. Es como si mi mente funcionara de manera diferente. Y si funciona diferente, dijo con una sonrisa. Y eso no es algo malo. De hecho, creo que es un don. Esa capacidad de concentrarse tan profundamente, de entregarse por completo a algo, no son muchas las personas que pueden hacerlo. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Nadie nunca había descrito mi hiperenfoque como un don. Carlos siempre se quejaba, decía que era egoísmo, que no le prestaba atención. Mis padres se preocupaban, pensaban que era síntoma de algún problema. Pero Diego veía belleza en ello. Las luces del parque se encendieron, creando pequeñas islas de claridad en la oscuridad creciente. Me di cuenta de que habíamos conversado por horas, y con cierta renuencia empecé a recoger mis cosas. Creo que debo irme, dije. Ya está oscureciendo. Claro, dijo, pero vi un destello de decepción en sus ojos. Fue realmente un placer conocerte,
Marina. Hace tiempo que no tengo una conversación tan conectada con alguien. Conectada. Esa palabra resonó dentro de mí. Era exactamente lo que había sentido, una conexión profunda, inmediata, como si nuestras mentes estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia. Para mí también, respondí sinceramente. Tal vez podamos vernos otra vez. Su rostro se iluminó. Me encantaría. ¿Qué tal aquí mismo, mañana? ¿A la misma hora? Perfecto, dije, ya ansiosa por el próximo encuentro. Caminé de regreso a casa en un estado de euforia que nunca había experimentado antes. Vivía en un departamento pequeño en el barrio de Americana, a unos 20 minutos caminando del parque. Durante todo el trayecto, no pude dejar de sonreír. Era como si el mundo entero hubiera cambiado de color, como si estuviera viendo Guadalajara por primera vez. Cuando llegué a casa, Carlos me estaba esperando. Habíamos quedado en cenar juntos, pero yo lo había olvidado por completo. Estaba sentado en el sofá de mi sala, viendo la televisión, con una expresión entre preocupación e irritación. Marina, ¿dónde estabas?, preguntó en cuanto entré. Traté de llamarte varias veces, no contestabas. Saqué mi celular de la bolsa y vi las llamadas perdidas. Durante toda la conversación con Diego, mi teléfono había sonado varias veces, pero ni siquiera lo había registrado. Así funcionaba mi hiperenfoque. Cuando se activaba, todo lo demás simplemente desaparecía. Perdón, Carlos, dije, intentando sonar casual. Fui al parque después del trabajo y perdí la noción del tiempo. ¿Perdiste la noción del tiempo?, repitió, levantándose del sofá. ¿Por 3 horas? Marina, estaba preocupado. Pensé que te había pasado algo. Sentí una punzada de culpa, pero también una extraña irritación. Carlos conocía mi manera de ser, sabía cómo funcionaba mi mente. ¿Por qué actuaba como si fuera algo nuevo? No pasó nada, respondí, quitándome los zapatos. Solo estaba relajándome. Carlos me miró con una expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando me perdía en un libro por horas o cuando me absorbía en algún proyecto de trabajo. Era una mezcla de frustración y resignación, como si estuviera lidiando con una niña problemática. Marina, dijo, acercándose a mí. Necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía exactamente de qué hablaba. De esa tendencia tuya de simplemente desaparecer. Mentalmente, físicamente, no importa. A veces siento que estoy saliendo con un fantasma. Estás aquí, pero no estás realmente aquí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, sobre todo porque tenían mucho de verdad. Pero por primera vez, en lugar de sentirme culpable, me sentí enojada. Carlos, dije, tratando de mantener la voz calma. Me conoces desde hace 3 años. Sabes cómo soy. No es algo que haga a propósito para lastimarte. Es simplemente cómo funciona mi mente. ¿Y eso es una excusa?, replicó, subiendo el tono de voz. Marina, las relaciones requieren presencia. Requieren atención. Y tú nunca estás realmente presente conmigo. Miré a Carlos, ese hombre amable, paciente, que había intentado entenderme durante 3 años, y de repente vi nuestra relación con total claridad. Tenía razón. Nunca había estado realmente presente con él. Mi hiperenfoque nunca se había activado con Carlos, nunca me había perdido en él de la misma forma que me perdía en un libro fascinante o en un problema complejo de trabajo. Y ahora, después de pasar unas horas con Diego, entendía por qué. No era amor. Al menos, no el tipo de amor que debería existir entre 2 personas que comparten la vida. Era cariño, afecto, costumbre, pero no era esa conexión profunda, esa sintonía que hace que 2 personas se pierdan una en la otra. Carlos, dije suavemente, sentándome a su lado en el sofá. Creo que los 2 sabemos que esto no está funcionando. Me miró por un largo momento, y vi en sus ojos que él también había llegado a la misma conclusión. ¿Conociste a alguien?, no fue una pregunta. Asentí con la cabeza. No es eso. O mejor dicho, no es solo eso. Es que hoy entendí algo sobre mí misma, sobre nosotros.
Carlos, tú mereces a alguien que se pierda en ti de la misma forma que yo me pierdo en mis libros o en mi trabajo. Y yo merezco encontrar a alguien que despierte en mí esa misma intensidad. Conversamos hasta tarde en la noche. No fue una separación dramática ni llena de odio. Fue triste, pero también liberadora. Carlos era un buen hombre, y merecía ser amado de manera total, intensa, como yo sabía que era posible amar. Y yo también merecía experimentar ese tipo de amor. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de nerviosismo y expectativa que no sentía desde la infancia, en la víspera de Navidad. El sol de Guadalajara entraba por la ventana de mi cuarto, prometiendo otro de esos días dorados que hacen de esta ciudad un lugar tan especial. Me di una ducha más larga de lo habitual, elegí mi ropa con más cuidado, una blusa azul claro que resaltaba mis ojos y una falda ligera que se movía al caminar. El día en el trabajo pasó en cámara lenta. Atendí a mis pacientes con la misma dedicación de siempre, mi hiperenfoque profesional seguía funcionando perfectamente, pero una parte de mi mente estaba constantemente enfocada en el encuentro de la tarde. ¿Realmente aparecería Diego? ¿Había imaginado la conexión que sentí entre nosotros? ¿Y si todo no era más que una proyección mía? A las 5 de la tarde, salí de la clínica y caminé hacia el Parque Revolución. Mi corazón latía más rápido con cada paso. Cuando llegué a nuestro banco, ya lo pensaba como nuestro banco. Diego ya estaba ahí, dibujando de nuevo, pero esta vez parecía estar esperándome, porque levantó la mirada en cuanto me acerqué. Marina, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi estómago se revolviera de una manera deliciosa. ¿Viniste? Claro que vine, respondí, sentándome a su lado. ¿Pensaste que no vendría? Esperaba que vinieras, dijo con una sonrisa. Pero después de irme a casa anoche, empecé a pensar que quizá había imaginado nuestra conexión. A veces, cuando queremos mucho que algo sea real, nuestra mente nos juega trucos. Sentí un alivio inmenso al saber que él había tenido la misma duda que yo. ¿Y ahora? ¿Todavía piensas que lo imaginaste? Me miró a los ojos, y nuevamente sentí esa sensación de que el mundo se detenía. No, dijo suavemente. Definitivamente no lo imaginé. Pasamos toda la tarde conversando, descubriendo semejanzas sorprendentes y diferencias fascinantes. Diego me contó sobre su infancia en Santa Teresita, sobre cómo descubrió la pasión por el arte cuando tenía apenas 7 años y recibió su primera caja de lápices de colores. Habló de los desafíos de ser artista en una ciudad donde el arte no siempre es valorado, de sus sueños de hacer una exposición individual, de su esperanza de algún día poder vivir solo de su arte. Yo le conté sobre mi mudanza de Brasil a México, sobre cómo fue crecer entre dos culturas, sobre mi descubrimiento de la psicología y mi pasión por ayudar a las personas. Hablamos de libros, películas, música, filosofía, parecía que teníamos una fuente inagotable de temas en común. Pero más que los temas en común, era la forma en que conversábamos lo que me fascinaba. Diego realmente me escuchaba. Cuando yo hablaba de algún concepto psicológico que me interesaba, él hacía preguntas inteligentes, quería entender no solo lo que pensaba, sino por qué lo pensaba de esa manera. Y cuando él hablaba de arte, del proceso creativo, de cómo una imagen se formaba en su mente antes de ser transferida al papel, yo sentía como si estuviera siendo iniciada en un misterio sagrado. Durante nuestra segunda tarde juntos, me mostró otros dibujos de su cuaderno. Había paisajes de diferentes partes de Guadalajara, el centro histórico con sus catedrales majestuosas, el mercado de San Juan de Dios con toda su vida y color, los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas. Pero también había retratos de personas comunes, una mujer vendiendo flores en la calle, niños jugando en una plaza, un hombre mayor leyendo el periódico en un banco. Logras capturar el alma de las personas, observé, estudiando un retrato particularmente conmovedor de una señora con ojos llenos de historias. No es solo apariencia física. Es como si pudieras ver más allá de la superficie. Creo que es porque realmente pongo atención, dijo. Cuando algo o alguien me interesa de verdad, logro ver detalles que otros pasan por alto. Es como si el mundo se volviera más nítido, más real. Así me sentía exactamente con él.
Cada detalle de Diego parecía tener una claridad extraordinaria en mi mente. La forma en que movía las manos cuando hablaba, la pequeña sonrisa que aparecía en la comisura de su boca cuando pensaba en algo gracioso, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando discutíamos algo que lo apasionaba. En el tercer día, él trajo acuarelas. «Quiero pintarte», dijo simplemente, y mi corazón casi se detuvo. «¿Pintar a mí?», balbuceé. «Pero yo no soy, quiero decir, no soy particularmente interesante de mirar». Diego dejó lo que estaba haciendo y me miró con una expresión tan intensa que sentí como si pudiera derretirme ahí mismo. «Marina», dijo, con voz baja y seria. «Eres la persona más interesante que he conocido. Y en los últimos 3 días, no he podido sacar tu rostro de mi mente. ¿Puedo pintarte? Por favor». ¿Cómo podría decir que no? Colocó su caballete portátil frente a mí y me pidió que me quedara natural, relajada. Al principio me sentí consciente de mí misma, preocupada por mi apariencia, por si estaba sentada de la manera correcta. Pero poco a poco, observando a Diego trabajar, me perdí en su concentración, en sus movimientos precisos y seguros. Era como observar una danza. Cada pincelada era deliberada, pero al mismo tiempo parecía fluir naturalmente. Alternaba entre mirarme y mirar la tela, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. «Háblame», dijo mientras mezclaba colores en su paleta. «De lo que sea. Me gusta tu voz, y cuando hablas tu expresión se vuelve más natural». Entonces empecé a hablar de mi trabajo, de mis pacientes y de cómo cada persona traía un universo único de experiencias y desafíos. Le conté de una adolescente que había atendido recientemente, que tenía dificultades de concentración en la escuela pero que era increíblemente talentosa para la música. Mientras hablaba, noté que Diego se detenía ocasionalmente para mirarme más intensamente, como si estuviera memorizando cada expresión. «Amas lo que haces», observó en una pausa. «Es hermoso de ver. Tus ojos brillan cuando hablas de tus pacientes. Así como los tuyos cuando pintas», repliqué. «O cuando hablas de arte en general. Es como si te transformaras en una versión aún más intensa de ti mismo». Él sonrió, y fue en ese momento, con esa sonrisa, que lo supe. Supe con absoluta certeza que me estaba enamorando de Diego Ramírez. No era solo atracción física, aunque ciertamente la había. Era algo más profundo, más fundamental. Era como si mi alma reconociera la suya, como si hubiera encontrado una parte de mí que ni siquiera sabía que me faltaba. El retrato tardó 2 horas en estar listo. Durante todo ese tiempo, conversamos sobre arte, psicología, sobre nuestras visiones del mundo y sueños para el futuro. Descubrí que Diego quería viajar por México pintando paisajes y personas de diferentes regiones. Yo le conté mi sueño de abrir mi propia clínica, especializada en ayudar a personas neurodivergentes como yo. ¿Neurodivergente?, preguntó intrigado. Le expliqué el concepto, como algunas personas simplemente tienen cerebros que funcionan de manera diferente, y como eso no es un defecto, sino una variación natural de la experiencia humana. Personas como yo, con hiperenfoque, o personas con autismo, dislexia, somos diferentes, pero no estamos rotas. Como lo describiste, dijo, asintiendo pensativamente. Es exactamente como me siento a veces. Como si mi cerebro funcionara en una frecuencia ligeramente distinta a la de la mayoría. Cuando finalmente giró la tela para mostrarme el resultado, me quedé sin palabras. No era solo un retrato técnicamente perfecto, aunque lo era también. Era yo, pero una versión de mí que nunca había visto antes. Mis ojos en la pintura tenían una profundidad y una intensidad que me sorprendieron. Había fuerza ahí, belleza, inteligencia. Era como si Diego hubiera logrado ver más allá de mis inseguridades y capturar la esencia de quien realmente soy. ¿Así me ves?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Así eres, respondió simplemente. Esa noche caminamos juntos hasta mi casa. Era la primera vez que hacíamos ese trayecto juntos, y cada paso parecía cargado de significado. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio, nos quedamos ahí parados, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. Marina, dijo Diego,
girándose para mirarme. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Mi corazón se aceleró. Claro. ¿Estás disponible? Disponible emocionalmente, quiero decir. Porque lo que estoy sintiendo por ti es intenso. Y si estás comprometida con alguien más, necesito saberlo ahora, antes de que esto vaya más lejos. Respiré hondo. Terminé mi relación antier, dije con honestidad. La misma noche en que nos conocimos, en realidad. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por mi causa? No exactamente, respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. Más bien por lo que nuestro encuentro me hizo darme cuenta sobre mí misma, sobre lo que quiero y merezco sentir. Él dio un paso hacia mí, y de repente estábamos muy cerca. Podía sentir su perfume, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. ¿Y qué es lo que quieres sentir?, preguntó, con voz ronca. Esto, susurré, señalando el espacio entre nosotros. Esta conexión. Esta intensidad. Quiero perderme en alguien de la misma forma que me pierdo en un libro fascinante o en un problema complejo. Quiero que alguien active mi hiperenfoque. ¿Y yo lo activo?, preguntó, con sus labios ahora a pocos centímetros de los míos. Eres todo en lo que pienso desde que nos conocimos, admití. Así que sí, definitivamente lo activas. Fue entonces cuando me besó, y fue como si el universo entero se reacomodara. Sus labios eran suaves, cálidos, y el beso empezó gentil pero rápidamente se intensificó. Era como si toda la tensión acumulada de los últimos días finalmente encontrara su liberación. Mis brazos se enredaron alrededor de su cuello, y sentí sus manos en mi cintura, acercándome más. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Dios mío, murmuró Diego, apoyando su frente en la mía. Estoy completamente perdido en ti. Bienvenido al hiperenfoque, respondí con una sonrisa. Así me siento todo el tiempo ahora. Durante las semanas siguientes, nuestra relación se intensificó de manera sorprendente y natural. Diego se convirtió en mi obsesión más deliciosa y saludable. Despertaba pensando en él, pasaba el día contando las horas hasta nuestro próximo encuentro, y me dormía recordando cada momento que habíamos compartido. Pero esta vez, mi hiperenfoque no me estaba aislando del mundo, me estaba conectando aún más profundamente a él. A través de Diego, empecé a ver Guadalajara con nuevos ojos. Me mostró rincones de la ciudad que nunca había notado, pequeñas galerías de arte escondidas en el centro histórico, murales de artistas locales en barrios que rara vez visitaba, cafés pequeños donde artistas e intelectuales se reunían para discutir política y filosofía. Así me veo cuando estoy en mi mundo, murmuró, estudiando la tela. Completamente absorta, completamente presente en lo que estoy haciendo. Es exactamente así, confirmó Diego, acercándose para ponerse a mi lado. Es hermoso, Marina. La forma en que te entregas por completo a lo que haces, como tu mente alcanza ese estado de claridad total, es como observar un fenómeno natural raro y precioso. Esa noche hicimos el amor por primera vez. No fue solo sexo, fue una continuación natural de la intimidad emocional que habíamos construido. Fue como si todos los momentos de conexión que habíamos compartido finalmente encontraran su expresión física más completa. Y descubrí que, incluso en la intimidad física, mi hiperenfoque se activaba con Diego. Cada toque, cada sensación, cada instante parecía tener una intensidad y claridad extraordinarias. Era como si todo mi cuerpo estuviera sintonizado en una frecuencia que solo él podía acceder. Después, acostados en su cama con los cuerpos aún entrelazados, Diego trazó pequeños círculos en mi espalda y dijo: «Ahora entiendo por qué tus otras relaciones no funcionaban». «¿Por qué?», pregunté, acurrucándome más cerca de él. «Porque necesitas a alguien que sea digno de tu hiperenfoque. Alguien tan interesante, tan multifacético, tan profundo como los libros y proyectos que siempre han capturado tu atención. Y personas así son raras». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de alivio y reconocimiento. Finalmente, alguien entendía. Finalmente, no necesitaba disculparme por ser intensa, por amar de manera profunda y total,
por necesitar más que relaciones superficiales. 2 meses después de nuestro primer encuentro en el parque, Diego organizó una exposición de arte en una pequeña galería en el centro de Guadalajara. Era su primera exposición individual, algo con lo que había soñado durante años. La galería estaba en la Avenida Juárez, en un espacio íntimo y acogedor con paredes blancas e iluminación profesional. La exposición se llamaba Profundidad, y era una colección de retratos de personas que, en palabras de Diego, vivían sus vidas en capas más profundas que la mayoría. Había pinturas de sus amigos artistas, de personas que había observado en las calles, de individuos que expresaban alguna forma de intensidad o profundidad emocional. Y había 5 pinturas mías. 5 momentos diferentes capturados durante nuestros meses juntos, yo leyendo en el parque, trabajando en la laptop, riendo durante una conversación con sus amigos, observando un atardecer desde la terraza de su edificio y durmiendo en su cama. Cada una capturaba un aspecto distinto de mi personalidad, pero todas compartían esa cualidad de intensidad, de presencia total en el momento. La inauguración de la exposición fue una noche mágica. La galería se llenó de personas, amigos de Diego, otros artistas locales, críticos de arte, gente que simplemente apreciaba el arte. Ver el trabajo de Diego siendo admirado y comentado por desconocidos me llenó de un orgullo casi maternal. Pero el momento más significativo de la noche ocurrió cuando una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó a una de las pinturas que Diego había hecho de mí, la que me mostraba trabajando en la laptop. Esta mujer, dijo a Diego, lograste capturar algo muy especial aquí. Esa expresión, es como si estuviera completamente presente en lo que hace, como si el resto del mundo simplemente no existiera. Es raro ver a alguien tan enfocado, tan conectado con su propia mente. Diego me buscó con la mirada desde el otro lado de la galería y sonrió. Es mi novia, dijo a la mujer. Y tiene razón. Ella tiene un don para la concentración que es casi sobrenatural. Es una de las cosas más bellas que he visto. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y estábamos solos en la galería, Diego me abrazó entre sus pinturas. Gracias, dijo. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Por verme de la misma manera que yo te veo. Por entender que la intensidad no es algo de lo que uno deba avergonzarse ni algo que deba disminuirse. Por permitirme ser completamente yo mismo. Fue en ese momento, rodeada de las pinturas que Diego había creado inspirado en nuestro amor, que entendí por completo lo que había sucedido conmigo. El hiperenfoque que por tanto tiempo me hizo sentir diferente, aislada, problemática, finalmente había encontrado su objeto perfecto. Diego no era solo alguien a quien amaba, era alguien digno de la intensidad total de mi atención y amor. Y lo más increíble era que esa intensidad, en lugar de aislarme como siempre lo había hecho, me estaba conectando más profundamente con el mundo. A través de Diego conocí una comunidad de artistas y pensadores. A través de nuestra relación aprendí que era posible amar a alguien completamente sin perder mi identidad. A través de su aceptación de mi forma de ser, aprendí a celebrar mis diferencias en lugar de disculparme por ellas. 6 meses después, Diego me pidió matrimonio. No fue una propuesta grandiosa ni dramática, fue perfecta para nosotros. Estábamos en el mismo banco del Parque Revolución donde nos conocimos, a la misma hora de nuestro primer encuentro. Diego estaba dibujando, yo estaba leyendo, y de repente se detuvo y dijo: Marina, cásate conmigo. Levanté los ojos del libro, vi la seriedad en sus ojos, y mi corazón se detuvo. En serio, fue lo único que pude decir. Completamente en serio, respondió, sacando un anillo simple pero hermoso del bolsillo, una banda de plata con una pequeña piedra azul que combinaba perfectamente con mis ojos. Quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de tu hiperenfoque. Quiero que nos perdamos el uno en el otro todos los días. Quiero construir una vida donde nuestras intensidades se complementen y se amplifiquen. Lloré cuando dije que sí, lloré cuando puso el anillo en mi dedo, lloré cuando nos besamos en ese banco que se había vuelto sagrado para nosotros. Lloré de alivio, de alegría, de gratitud por finalmente haber encontrado a alguien que no solo me entendía, sino que me celebraba. Nuestra boda fue pequeña y perfecta. Hicimos la ceremonia en el jardín de la casa de los padres de Diego,
en el barrio de Santa Teresita, con solo nuestras familias y amigos más cercanos. Mis padres vinieron de Brasil, emocionados de ver a su hija tan obviamente feliz y realizada. Los padres de Diego me recibieron como a una hija, especialmente su madre, que dijo que nunca había visto a su hijo tan radiante. El sacerdote que nos casó comentó lo obvio que era que estábamos hechos el uno para el otro, lo raro que era ver a una pareja tan claramente conectada. Es como si hablaran el mismo idioma, observó durante la ceremonia. Un idioma que quizás solo ustedes dos entienden completamente. Y tenía razón. Diego y yo habíamos creado nuestro propio idioma de intimidad, basado en comprensión mutua, aceptación total y celebración de nuestras diferencias. Era un idioma hablado a través de miradas que duraban un poco más de lo normal, de manos que se encontraban automáticamente, de silencios cómodos llenos de comunicación no verbal. Durante nuestra luna de miel viajamos por el interior de Jalisco, visitando pequeños pueblos y ciudades que Diego quería pintar. En cada lugar observé a mi nuevo esposo trabajar, viendo cómo capturaba no solo la apariencia de los lugares, sino su esencia, su espíritu. Y en cada lugar sentí que mi amor por él crecía aún más, que mi hiperenfoque en él se profundizaba aún más. En Tequila, pintó los campos de agave bajo el sol de la tarde, y me perdí observando cómo sus manos se movían en el papel, creando belleza de la nada. En Tlaquepaque, dibujó a los artesanos trabajando en sus oficios tradicionales, y me fascinó su capacidad de encontrar arte en momentos simples y cotidianos. En Mazamitla, capturó la neblina matinal en las montañas, y entendí que me había casado no solo con un hombre, sino con un artista, alguien que veía el mundo de una manera completamente única. Y durante toda nuestra luna de miel, Diego me fotografió y dibujó constantemente, documentando no solo los lugares que visitamos, sino mi experiencia de ellos, mi forma de interactuar con el mundo. ¿Ves las cosas de manera tan intensa?, observó una noche mientras organizaba los bocetos del día. Es como si absorbieras cada detalle, cada matiz de la experiencia. Ahora, 3 años después, estoy sentada en el mismo banco del Parque Revolución donde todo comenzó, escribiendo estas memorias mientras Diego trabaja en una nueva pintura a mi lado. Acabamos de descubrir que estoy embarazada, y la emoción es tan intensa que apenas puedo procesarla. Diego está radiante. Imagina, dijo cuando le conté la noticia anoche, un niño criado por 2 padres que entienden que ser diferente es ser especial. Un niño que crecerá sabiendo que la intensidad y la pasión son dones, no problemas. Pienso en nuestro futuro hijo o hija, y me pregunto qué características heredará de nosotros. ¿Tendrá mi hiperenfoque? ¿La sensibilidad artística de Diego? ¿Una combinación única de ambos? No importa, porque sé que, sea como sea, nuestro hijo crecerá sabiendo que es amado exactamente como es, que sus diferencias son celebradas, que su intensidad es bienvenida. La clínica que siempre soñé abrir se hizo realidad el año pasado. Nos especializamos en terapia para personas neurodivergentes, y tengo una lista de espera de meses. Diego sigue dando clases, pero ahora también vende sus pinturas regularmente, y estamos planeando una segunda exposición individual para el próximo año. Pero más importante que cualquier éxito profesional es lo que hemos construido juntos. Una relación basada en comprensión mutua, respeto por las diferencias del otro y la celebración de nuestras intensidades únicas. Diego me enseñó que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de encontrar a alguien que te acepte y te celebre completamente. Él me enseñó que mi hiperenfoque no es un defecto que deba corregirse, sino un superpoder que debe abrazarse. Que la capacidad de perderme por completo en algo o en alguien es rara y preciosa. Que personas como nosotros, que viven la vida en colores más intensos, merecen encontrarse entre sí. Mientras escribo estas últimas palabras, Diego levanta los ojos de su pintura y me sonríe. Es la misma sonrisa que me conquistó hace 3 años, la sonrisa que dice, te veo, te entiendo, te celebro. Y en esa sonrisa encuentro la confirmación de lo que aprendí durante nuestro camino juntos. A veces necesitas ser verdaderamente visto por alguien para finalmente aprender a verte. Para cualquier persona que, como yo, se siente diferente, intensa, fuera de lo común, quiero decir esto, tus diferencias no son defectos. Tu intensidad no es demasiado.
Tu forma única de experimentar el mundo es un don. Y en algún lugar allá afuera existe alguien que no solo entenderá eso, sino que se enamorará de ti precisamente por esas características que quizá aprendiste a esconder. No disminuyas tu luz para que otros se sientan cómodos. No te disculpes por amar profundamente, por interesarte intensamente, por vivir la vida en technicolor mientras otros la viven en tonos de gris. Encuentra personas que no solo toleren tu intensidad, sino que la nutran, que la celebren, que crezcan en su presencia. El hiperenfoque que siempre me hizo sentir aislada finalmente me trajo a casa, a los brazos de alguien que entiende que la intensidad es solo otra palabra para amor verdadero. Y ahora, mientras el sol se pone sobre Guadalajara, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que presenciaron nuestro primer encuentro, puedo decir con absoluta certeza, valió la pena esperar a alguien digno de toda esa intensidad. Porque cuando finalmente eres visto, verdaderamente visto, por alguien especial, entiendes que nunca fuiste demasiado diferente. Solo estabas esperando a la persona correcta para encontrarte.